Muy buen día para todos. Bienvenido a esta propuesta, Light Your Way, de este día. Y antes de arrancar con el tema, saludo a ella. ¿Cómo te va, Janina? Qué gusto Hola saludarte. Marcelo, buenos días, ¿cómo estás? Buen día para Bien, todos. bien, bien. Por lo menos los ajustes necesarios ya lo ha hecho Janina en la previa, así que ahora a arrancar con esta propuesta del día de hoy. Pensaba cuando vos me decías el pensamiento crítico. Yo miraba y decía, ¿qué es lo que va a pasar cuando uno empieza a mirar lo de uno, lo interno y lo externo? Porque a veces uno se ha acostumbrado a escuchar determinadas creencias y actúa en piloto automático, en transparencia, en base a eso. Pero cuando haces un stop y empezás a cuestionar esas creencias, empieza a verse la vida de otra manera. Claro, cuando decimos que tenemos un pensamiento crítico o un pensamiento sería reactivo, un Sí, pensamiento automático, sí, que no analizamos en el momento de procesar una información o de ver una realidad o a la hora de tomar una decisión. Decimos, cuando tenemos que tomar una decisión, lo hacemos desde la emocionalidad, desde el impulso o desde un pensamiento crítico que sería analizando y teniendo en cuenta varios factores, analizando la situación, analizando, pensando críticamente, que sería con criterio, con sí. estrategia, con, con fundamento, digamos, poder fundamentar este pensamiento o esta decisión que voy a tomar, poder fundamentar el porqué de la situación. Y vos sabes que uno cuando se acostumbra a pensar de determinada manera y no hace un stop para desafiar esa creencia, empieza a vivir cosas distintas. Porque digo, siempre igual, siempre el mismo resultado, no avanzo, no puedo salir de este estado que no puedo realizar determinadas acciones. Y, y por eso es importante el pensamiento crítico, que no es actual, lo enseñaban los filósofos allá en la antigua Grecia, y eso hacía que uno pudiera desarrollarse como persona. Es mejor ser original que una copia, totalmente considero eso. Te pueden criticar, te pueden cuestionar, te pueden decir lo que quieran, pero es mejor actuar desde una idea original, que puede construirse en el día a día a repetir patrones que hoy no nos sirven, porque digo, por algo no estás consiguiendo determinados resultados. Eh, ahí entonces entra en juego. Y es una capacidad que hasta en educación se empieza a trabajar. Yo me acuerdo de haber visto una serie que me encantó, Merlí, eh, donde hablaba de distintas filosofías y el profesor cuestionaba a sus estudiantes a partir de determinada filosofía. Yo decía, ¿cómo te enseña a pensar? Y ese es el desafío, por lo menos lo que yo veo en mi día a día en la educación, ese es el desafío, que se enseñe a pensar, porque si no, estamos a merced de cualquier manipulador, es mi O pensamiento. de copiar y pegar y no estoy pensando por qué hago lo que hago, de dónde saco que quiero hacer esto y no otra cosa. Entonces empezar a cuestionar. Ahora yo digo, cuando en alguna empresa o en alguna decisión importante o para tomar personal, qué sé yo, la situación que sea, no podemos tener un pensamiento crítico cuando estamos en modo estrés, cuando estamos estresados, cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos todos esos tipos de factores que nos condicionan. ¿Por qué? Porque Porque, nuestra mente racional está bloqueada. Cuando estamos en estresados, la persona estresada no piensa racionalmente, o sea que no puede tomarse el tiempo de analizar y profundizar, digamos, para tomar una decisión o para cuestionar un hecho o para estar de acuerdo o para tomar una decisión para hacer algo o para aceptar algo que le están proponiendo, el caso que sea. Si la persona está estresada y por ahí no lo identifica, porque muchas veces
podemos estar estresados y así todo y no nos damos cuenta, o en una situación extrema o con ansiedad o con lo que sea, no estamos en nuestro estado óptimo, ideal, como para tener un pensamiento crítico. Entonces eso tenemos que también tenerlo en cuenta. Vos sabés que te escuchaba y pensaba en el ser y en el hacer. Una persona que, vos mismo lo has dicho y me ha pasado también, de no tener la claridad en el pensamiento porque he estado estresado, desbordado, y es porque he estado más pendiente del hacer que el ser. Hacer, 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 cumplir, cumplir. No tengo que hacer esto, tengo como si fuera una exigencia que sí o sí hay que hacer. Y me voy descuidando en el camino, voy perdiendo cosas en el camino también. Entonces ahí hay que prestar atención. No por hacer, 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 eh, voy a tener bueno, lo mejor. Porque en ese hacer, hacer, puede ser porque busque reconocimiento, porque busque alguien que me diga, mira qué bueno que son en esto. Y en definitiva, no estoy respondiendo a ese ser que la disciplina del coaching empieza a ver cómo potenciar ese ser. No tratando de agradar a todos, no tratando de que te pongan más like en estos tiempos de redes sociales. No, sos un ser y la pregunta es que muchas veces uno dice, ¿quién sos? Y te responden, no, yo soy un ingeniero, yo soy un maestro, yo soy... No, te estoy apuntando a vos. ¿Qué sos? ¿Qué es Janina? ¿Qué es Marcelo? ¿Quién es el que está del otro lado de la pantalla? Porque ahí hay que fijarse. Y por el hacer constante, ese ser, Marcelo o Janina, el nombre que quieras, se va perdiendo. Así es, también enfocarnos en nuestro ser y en nuestra presencia, o sea, en aquí y ahora. Cuando estamos en ansiedad, por ahí estamos pensando en lo que voy a hacer mañana, en el futuro, y eso nos lleva a desenfocalizarnos, o sea, a perder el foco del ahora, del aquí y ahora, cómo estoy, quién estoy siendo, quién quiero ser, identificarme y reconocerme para poder desde ahí, desde mi ser, como decías vos, poder tomar decisiones o poder tener un pensamiento crítico y analítico en base a lo que sea. Una pregunta que le gusta hacer a Janina es, bueno, ¿qué escondes detrás de ese hacer? ¿Por qué haces tantas cosas? ¿Qué está detrás de todo eso? ¿De quién te estás escapando? ¿De quién te estás escapando? Le gusta hacer esa pregunta a Janina. Pero esa respuesta es tan particular y variada que uno tiene que también sentarse a pensar qué hay detrás de ese hacer para poder trabajarlo. Porque a veces puede ser curar una herida, a veces puede ser llenar un vacío, puede tener diversas respuestas. Pero lo importante es ponerse a trabajar en eso. Si no, lo voy ocultando. A veces, en llenar vacíos, ¿cuántas personas han recurrido a los vicios o a, no sé, a dormir eso que está oculto y que no lo quieren trabajar y qué daño produce? Es difícil identificar o reconocer que estoy mal, o sea, Sí. aceptar, decir me detengo, pongo stop, dejo de hacer tantas cosas y me freno a ver cómo me siento, qué es qué es lo que necesito. ¿Por qué? Porque capaz que se siente como dolor o como angustia o como incomodidad y la persona está tratando de evadir ese momento, de encontrarse con uno mismo. Entonces se llena de actividades para escaparse de una realidad que le da miedo o enfrentar o no sabe cómo hacerlo. Y ahí empieza otra historia, porque si yo me relaciono desde esa herida que no quiero trabajar, desde esa herida que quiero ocultar, bueno, ¿cómo no llegar a un estrés por hacer tantas cosas? Y si te relacionas desde ese lugar, vas a tomar primero malas decisiones y no vas a estar teniendo un pensamiento crítico y un pensamiento racional, sino que vas a hacer en automático. Vas a reaccionar, vas a ser
en automático de acuerdo a tu dolor. Claro, y ahí el reptiliano está full, vos lo has dicho, porque responde en automático, porque en forma reactiva, y ese reptiliano que era funcional en sus primeros momentos de la humanidad, hoy no te sirve como una respuesta. Entonces hay que prestar atención a ese modo reactivo, impulsivo, y tratar de seguir un camino más racional, más reflexivo. ¿Esto me sirve? ¿Para qué quiero hacer esto? ¿Qué quiero lograr? Imagínate en esa situación o en esa condición de ser en un cargo de mandos altos en una empresa. Sí, En vez de tener un pensamiento crítico y razonable, que sea reactivo y automático. Ahí se cometerían muchos errores, muchas malas decisiones y bueno, y después vienen las consecuencias. sí. Y las empresas necesitan, mi modo de ver, líderes que inspiren, que te enseñen a colaborar y a practicar. El otro día tuvimos una visita que nos decía Néstor, bueno, vamos a hacer determinadas cosas y comprometer, pero hay veces que se tiene miedo a capacitar a la gente que se tiene al lado, a los colaboradores, a delegar, porque después se me va a ir a otra empresa. Pero el no estar en una empresa puede obedecer a diversos motivos, como lo dijo él. Primero, no tener algunos por el no reconocimiento. No servía ni la camioneta, no servía la suba del sueldo, no, era un reconocimiento. Otros porque no le dan el lugar a la participación. Puede haber diversos motivos y entonces ahí está en juego lo que decías vos. ¿Qué pasa cuando uno tiene reactivo? ¿Cómo es la comunicación? A mí me encanta hablar de la comunicación porque no se le presta atención a veces en algunas organizaciones. ¿Cómo es la comunicación en forma reactiva? ¿Suma adhesión o suma disgusto, queja? Directamente no se ejerce la comunicación propiamente dicho. O sea, es como una lanza que se larga y no está viendo el feedback, o sea, el emisor y el receptor, o sea, el ida y vuelta. Es como, Vos has dicho la palabra clave, el feedback. ¿Qué te aporto yo? ¿Qué me aportas vos? Y en base a eso, la construcción. Porque en forma reactiva, si yo digo tengo la razón o quiero imponer mi razón, no sé si hay aprendizaje. O sea, hay una respuesta automática sin reflexión. Hago lo que me dicen, chao, ni la cuestiono a la decisión. Pero cuando vos te involucras, estás comprometido en el objetivo, es otra cosa. entonces, en el día a día, ¿estamos teniendo pensamientos críticos o estamos viviendo la reacción automática? ¿Estamos analizando? ¿Desde dónde estamos analizando? ¿Desde el pasado, desde la herida o desde el aquí y ahora? ¿Desde mi ser auténtico y completo? Vos sabés que me traje eso y yo pensaba, está la zona de confort y la zona de aprendizaje. Yo estoy acá en un determinado lugar, llámese familia, llámese trabajo, y a lo mejor yo pienso, sin reflexión, sigo en el piloto automático porque quedo ahí cómodo, pero Más fácil. más fácil, sin darme cuenta del daño que me está produciendo a futuro. Porque ese dolor, ese vacío, esa angustia puede tener su respuesta en ese pensamiento automático, reactivo, que le viene bien responder en esta manera, pero a la larga se ven las consecuencias. ¿Y qué pasa, como vos dijiste, estoy en la zona de confort o en la zona de aprendizaje? Sí, ¿Qué pasa cuando estamos en la zona de aprendizaje? Estamos en una situación de confusión. ¿Por qué? Porque estamos saliendo de la zona conocida y la zona de aprendizaje está siendo una zona desconocida, una parte nueva para nosotros, diferente, y nos trae confusión. ¿Por qué? Porque hay un choque entre mi yo viejo y mi yo nuevo que quiere progresar, que quiere avanzar, que quiere romper la estructura vieja para transformar y construir la nueva. Entonces, muchas personas se sienten mal en la zona de aprendizaje, en la zona nueva, desconocida, porque no saben
para dónde disparar. No, entonces están ahí, en esa parte es cuando se puede pedir ayuda y decir, quiero, pero solo no puedo. Entonces ahí también está la situación de que a quién le pido ayuda, cómo voy a pedir ayuda, empieza el miedo, el sentirse vulnerable a lo nuevo, y ahí está la atadura, digamos, que te trae a la zona de confort, a la zona antigua, que no estamos queriendo permanecer, pero a la vez al salir a lo nuevo, a lo diferente, al crecimiento, a la evolución, nos da terror. Vos sabés que me has hecho acordar a una situación. Yo cuando estaba terminando ya el profesorado, una profesora dijo, el día que ustedes salgan a trabajar van a tener la sensación de que no saben nada. Yo decía, ¿cómo? Si has estudiado por el profesorado, has hecho los exámenes y todo, has hecho la práctica, ¿cómo no vas a...? Bueno, porque esa era, sin saber lo que era el coaching, ¿no? Esa era mi zona de confort. Entonces, cuando empiezo a trabajar, que es la práctica real, porque la práctica que haces para que te vean los profesores, te califiquen y todo, es muy distinta. Ya te enfrentás a la realidad cara a cara y ahí tenés que pedir ayuda, ver la manera, buscar la estrategia. Y ahí sí fue mi zona de aprendizaje. Pero qué buena la frase que te dijo una profesora, fue, Sí, una profesora. vas a tener la sensación de que no sabes nada. ¿Por qué? Porque nunca lo ejerciste, siempre estuviste del lado de alumno, tomando apunte, y bueno, ¿cuándo se genera el aprendizaje realmente en el cerebro o en el ser? Cuando en la práctica, haciendo, aunque nos equivoquemos, pero haciendo es cuando se completa el aprendizaje real, no cuando uno va a la universidad y le dan el título, con el título no hacemos nada. Cuando empezamos a desenvolvernos y en la actividad, ahí es cuando se completa y se desarrolla realmente el aprendizaje. Vos sabés que el lunes escuchaba que era incorporar, y en sentido etimológico y todo, era pasar por el cuerpo, en otra definición. Si el aprendizaje no pasa por el cuerpo, no es un aprendizaje significativo. O sea, no te queda nada. No se concreta. Claro. Entonces ya pasás a otro nivel y cuando vas aprendiendo, esta mirada que yo decía de este profe, claro, te falta incorporar el manejo del grupo como debe ser, no todos los grupos son iguales, no todas las instituciones tienen la misma cultura organizacional, entonces tuve que acomodarme, adaptarme, Claro. y no era el mismo, parece mentira, en un aula que en otra, porque tenés que desarrollar diversas herramientas. Pero ahí está el tirarse al vacío a la zona de aprendizaje, porque si vos decías con el título solo no hago nada, tengo que ejercerlo, tengo que llevarlo a cabo. Y pensaba, ¿cuántas personas tienen talento y se han quedado estancados en la zona de confort? Por miedo, por temor, aparece a veces hasta el síndrome del impostor que te dice no, y esas voces que te dicen no, que críticas en la mente, y hace que postergues sueños, ¿no? Esta semana que fue corta, comentaba con un grupo que había una cantante en Inglaterra que por miedo y todo, nunca cantaba en público. Finalmente en La Voz, ese programa que tiene su franquicia en diversos lugares del mundo, ella cantó y hoy es una de las millonarias que hay en Inglaterra. Con más de 40 años se atrevió. Pero digo, ¿por qué dejar estancado ese talento? Ahí es el pensamiento crítico. Hay que atreverse. Y la otra, hay personas que pueden tener talento dentro de las organizaciones, pero hay determinados mecanismos que tratan de taparlo, bloquearlo, y eso hace que esa persona, si sigue en ese estado, no pueda desarrollarse. Porque otros lo ven como amenaza, otros lo ven, no, si este hace esto, nos va a quitar el espacio, el lugar, y empiezan a maquinarse. Entonces esa persona, ¿le conviene seguir estando ahí? Ahí aparece el pensamiento crítico. Ahí es donde tiene que empezar con un pensamiento crítico y analizar. A ver, hay varias técnicas y opciones de cómo. A ver, cómo es tener un pensamiento crítico. Una de ellas es, tengo la situación acá, ya sea el desafío o la decisión que tengo que tomar o lo que sea. Me salgo
me salgo de mí, Sí. me abstraigo, lo miro desde fuera, lo miro desde lejos y digo, si lo tuviera que tomar esta decisión, tal persona, o sea, un médico, un abogado, un ingeniero, un maestro, un profesor, un presidente de la nación, etcétera, ¿qué haría en mi lugar? Si, pongo muchos personajes, distintos roles y distintas situaciones. Si tuviera que tomar esta decisión, X persona, un mentor, Claro, un un referente referente en lo que yo importante, quiero, en lo que yo quiero. ¿qué haría? ¿Qué diría? ¿Qué, ¿Cómo actuaría? claro, cómo actuaría fulanito ante esa situación? Es buena esa técnica porque empezás a mirar desde otro lado. Claro, tener una mirada más amplia con varias opciones. Siempre tenemos que tener mínimo 2 o 3 opciones, no podemos tener una opción. ¿Es blanco o es negro? No, en la vida no es blanco o negro, o sea, hay muchos matices, hay muchas opciones, hay un abanico de posibilidades muy amplia que las tenemos que, es como decir, abrir la mente y poder analizar, no encerrarnos en nuestro sesgo que no nos está dejando ver, en nuestros filtros condicionantes, en nuestra estructura, nuestro mapa, que es muy acotado. Entonces nosotros si abrimos el abanico de posibilidades, podemos plantear diferentes opciones. Y a veces la pregunta, ¿cómo analizando el sistema? ¿Cómo sos en tal lugar? ¿Cómo sos en otro? También te ayuda a expandir la mente. Porque a veces en determinado lugar estás estancado, estás parado, y en otros no, podés ser vos. Ahí aparece la palabra ser en plenitud. Si sos así en este lugar, ¿por qué seguís estando en este? ¿Por qué seguís sosteniendo esta situación? ¿Por qué no avanzás? ¿Cuál es el miedo que te detiene? Claro, tal cual. ¿Cuál es el miedo? Escuchaba el miedo a perder todo. Debe ser duro perder un trabajo, yo no digo que no. Pero he escuchado la semana pasada a alguien que dijo en una charla, yo perdí 2 trabajos, perdí 2 cosas, y bueno, de esa experiencia aprendí que ya no tengo miedo a perder todo. Son creencias limitantes, son creencias que nos limitan a avanzar. Son creencias, no es la realidad. Entonces nosotros nos atamos y nos limitamos a una creencia. ¿De dónde viene esta creencia? ¿O para qué la estoy sosteniendo si no me sirve pensar o creer de esta manera? ¿Qué me impide creer otra o pensar otra cosa? Sabes que ante una pregunta de una coach, yo pensaba esto, ¿qué sentís cuando estás en ese otro lugar? Y ahí te lo pregunto porque yo digo, ¿será la intuición o qué? Yo sentía una paz en esa decisión. Digo, bueno, ¿qué siento si tomo esa decisión? Y se me vino la paz en ese momento. Y una liberación de la mente, no, o sea, quiero describirla con palabras, pero era increíble porque yo decía, soy yo. Porque esa decisión, por ahí la postergo, pero digo, ¿cómo me ayudaría? Sí, para mí también influye mucho el nivel de conciencia que estoy teniendo en el momento o en la hora de tomar esa decisión o cuando te sentiste con esa paz. Poder reflexionar y pensar en qué nivel de conciencia me encuentro o en qué nivel de conciencia quiero estar o indagar qué son los niveles de conciencia. Ahora te pregunto, yo siempre, antes del coaching, pensaba que la intuición era algo de las mujeres nada más. Mira que las mujeres intuyen esto, era mi pensamiento, te lo cuento, no es algo científico, sino era lo que yo pensaba. Pero la intuición la puede tener cualquier ser humano. Claro, si la tienen las mujeres, la pueden tener cualquier ser humano, porque tenemos los mismos componentes, el hombre tanto como la mujer, internamente. Entonces, yo considero que para llegar a sentir o a tener esa convicción de que es una intuición lo que estoy sintiendo, tenemos que estar en conexión con nuestro ser, o sea,
ni ahí de decir vivir en automático, o sea, porque no conectás, no conectás. Tenés que tener un nivel, creer en un nivel espiritual, porque claramente la intuición eh, viene de algo más allá, digamos, de lo racional, ¿entendés? Lo Entonces, trascendente, que también hay que verlo porque influye en ese encuentro, llámese Dios, universo, ser superior, lo que le quieran poner el nombre, pero viene de esa conexión. claro, nosotros cuando estamos en un lugar, como dicen que hay mala vibra, es Sí. como que conectamos con esa sensación de malestar o esa intuición de me quiero ir o no me siento cómoda en este lugar o no me gusta lo que está pasando. Es como que ahí es como esa sensación interna de que nos está diciendo algo que es una intuición. Vos lo has dicho, siento mala vibra, hay algo que me dice que no es mi lugar. Y a veces te dicen, es que vos tenés la obligación. No, hay algo interno que te está avisando de que no es tu lugar para el desarrollo. Nos comentaban a los dos en la semana pasada, si tu pareja te dice no puedes ser más que yo, y ese no es mi lugar. Ese no es mi lugar. Sin duda porque alguien te está limitando, coartando, y no deja que aparezca el sexo. Yo siempre tengo una discusión con Janina de por qué es amplio la frase de Maturana, de decir, amar es dejar que aparezca el otro. Bueno, es un debate que siempre tenemos nosotros, pero digo, sí, es amplio, pero en algunos lugares no dejan que aparezca el otro. Y está hasta donde uno lo permite. Si no es tu lugar, retírate, o sea, porque si no vas a estar a expensa a lo que Y a que otros tomen decisiones por vos. a estar en rol de víctima y no de protagonista, o sea, me hacen, me esto y yo no puedo hacer nada, que estoy atada de pies y manos, entonces me muevo, no soy un árbol, me puedo No. mover. Y sé que cuesta tomar esa decisión de irse de ese lugar, de ese espacio relacional, lo que sea, el vínculo, lo que sea. Pero digo, hay decisiones que favorecen tu desarrollo, porque en ese rol de víctima no vas a poder avanzar, no te vas a poder sentir pleno y el corazón se va acostumbrando a eso. Cuando a veces uno tiene que tener esa apertura. Te cuento algún cuento. Dicen que un pájaro estaba en un lugar donde él supuestamente estaba tranquilo, él le agradecía a Dios todos los días eso, y un día viene una tormenta y se ve obligado a salir de ese nido. Pasa tormento, viento, Dios, ¿por qué me haces esto? Dios, ¿por qué? Y en un momento dado llega a otro lugar donde encontró otras compañías, otro entorno, y dijo, bueno, gracias a Dios por esto. ¿Cuántas veces nos sujetamos a ese lugar donde ante la primera crisis no hay nada seguro? ¿Cuántas veces por temor a eso no vamos a esa zona de aprendizaje? ¿Y qué pasó con el pajarito? Se quejaba, se quejaba, se quejaba. ¿Por qué? Porque estaba en una zona, se fue de la zona de confort, estaba en la zona de aprendizaje, en la zona desconocida, diferente, la que es necesario traspasar para llegar al siguiente nivel. Y no le estaba gustando, no era nada cómodo, nada agradable, nada fácil, pero era necesario para poder llegar al otro lugar donde llegó y dijo, gracias Dios porque me encanta. Me encanta el lugar, el nuevo Entonces, lugar. es lo que nos pasa a nosotros en la vida que por ahí no lo entendemos, pero hay situaciones, hay llamado no obstáculos ni problemas, son, no me sale la palabra. Bueno, desafíos. Son Desafío. situaciones desafiantes que tenemos que pasar en la vida para poder crecer y poder elevarnos de nivel, o sea, seguir al siguiente nivel. Es como ver a la vida como un videojuego. Este es el juego que te tocó jugar o que elegiste jugar. Entonces, cada pasar al siguiente nivel se viene cada vez más difícil. Los videojuegos son Sí,
El último que Cada jugué, nivel, el último que jugué y el único que me gustaba era Mario Bros, imagínate. No me gustan los videojuegos. Pero cada vez que pasaba el siguiente nivel era cada vez más difícil. ¿Por qué? Porque uno se va preparando y va aprendiendo y va agarrándole la mano, entonces vienen mayores obstáculos, pero ¿para qué? Para después ganar el juego y llegar al objetivo deseado. para ir cerrando, Janina, eso de los desafíos y niveles, hay veces que cuando vas pasando niveles, también van quedando personas en tu camino. Y te puedes sentir mal, pero a lo mejor no acompañan ya ese nivel de desarrollo. Y sí, porque mientras uno va cambiando de nivel, va pasando, va elevando de niveles, va teniendo distintos niveles de conciencia. Entonces, si las otras personas con las que te frecuentabas o de tu entorno no deciden jugar a ese juego o elevarse de niveles, lamentablemente no vamos acá sí coincidíamos, pero ya cuando cambiamos y vamos subiendo de niveles ya no coincidimos, entonces ya no conectamos. Eso es una cuestión lógica de la vida que hay que aprender a agradecer, a aceptar y a soltar. Y dejar que fluya, ¿no? Bueno, antes que nos vamos, decir que se pueden seguir suscribiendo, que seguramente en el futuro vamos a tener otras novedades, pero esto se construye gracias a los aportes, Janina, ¿no? Sí. Del que está del otro lado de la pantalla. Los mensajitos que nos llegan, muchas gracias a todos, saludos a nuestros oyentes y bueno, gracias por los comentarios de aliento. Muchas gracias a todos. Bueno, Yani, nos estamos despidiendo. Gracias por tu presencia, por tus preguntas, por tus desafíos. Igualmente, Y seguramente podemos seguir construyendo otras cosas a partir de los aprendizajes. ¿Quién iba a decir? Ya vamos a cumplir en cualquier momento un año, pero llegamos a un nivel y seguir creciendo seguimos avanzando. es el desafío, así que hasta la próxima. Hasta la próxima.